וקומה בעזרתי, החזק מגן. Vamos a abrir nuestras Biblias en Amós capítulo 1, versículos 13 al 15, siguiendo nuestra serie en el libro del profeta Amós. Ya hemos considerado la profecía de Amós contra Damasco, la profecía de Amós contra Gaza, la profecía de Amós contra Tiro, la profecía de Amós contra Edom, y hoy llegamos a la quinta profecía de Amós contra las naciones, en esta ocasión contra los hijos de Amón. La maldad del corazón humano no conoce límites. Y Amós nos lo está demostrando a través de un crudo realismo. Debemos recordar que el profeta no está escribiendo una novela, sino que está describiendo los eventos de sus propios días. Como solemos decir, la realidad supera la ficción. Y eso siento yo cuando leo el libro del profeta Amós. Parece que ya hemos llegado al punto máximo de la maldad y leemos los siguientes versículos y hay algo más, un punto más allá. El primer pecado denunciado fue la inclemencia. El segundo, el utilitarismo. El tercero, la traición. El cuarto, el enojo. Y ahora, en quinto lugar, el pecado del asesinato de los más débiles. Definitivamente, como comenzamos esta serie de las profecías de Amós contra las naciones, el hombre es lobo para el hombre. Ese fue el título que leímos a esa predicación. Lupus homo homini. El hombre es lobo para el hombre cuando deja de reconocerse a sí mismo en el otro. El mayor depredador que ha habido sobre la faz de la tierra es el ser humano. El hombre no solo ha llevado a la extinción a muchas especies de animales, sino que, a no ser por la gracia común de Dios, hace rato que se hubiera extinguido a sí mismo. ¿No creen, queridos hermanos? Así que abramos bien nuestros oídos para oír el nuevo rugido del león por boca del ganadero de Tecoa, en esta ocasión rugiendo contra Amón. Leamos en nuestras Biblias Amós capítulo 1 versículos 13 al 15, cerrando ya el capítulo 1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. La estructura de nuestro texto es la siguiente, tomando como patrón las 7 divisiones que ya hemos señalado de todas las profecías contra las naciones. Nombre del acusador. ¿Quién está acusando a esta nación? Como a las otras, Jehová. Así dice Jehová. Comienza la profecía. Nombre del acusado. En esta ocasión, por supuesto, cambia. Ahora son los hijos de Amón. Proverbio clásico que señala que esta nación también ha llegado al colmo de la maldad por 3 transgresiones o por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto. Sentencia anticipada. En cuarto lugar, Dios dice: no lo perdonaré, no me volveré atrás, ya no hay tiempo para el arrepentimiento. En quinto lugar, la acusación formal. Sí, lo que leímos. Así es, literalmente, porque ellos abrieron el vientre de las embarazadas de Galaad para ensanchar sus fronteras. Esa es la acusación. Declaración de juicio, en este caso 2.
Primero, le dice Dios, versículo 14, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y segundo juicio, versículo 15, su rey irá en cautiverio él y todos los príncipes. Y en este caso tenemos el sello de confirmación para terminar en séptimo lugar. Dice Jehová, así es. Comienza con el así dice Jehová, termina con el así dice Jehová, señalando que esto es irrevocable, solo espera el juicio. Así que pasemos a considerar la profecía de Amós contra Amón bajo los tres tópicos ya familiares. Esas son las 7 divisiones naturales del texto, pero recuerden, los estamos estudiando bajo 3 encabezados para que sea más fácil seguirlo. Primero, el descargo del juez. Segundo, la denuncia del pecado. Y en tercer lugar, la declaración de juicio. Primero, entonces, queridos hermanos, el descargo del juez. Versículo 13, así dice Jehová, por 3 transgresiones de los hijos de Amón y por la cuarta no lo perdonaré. Amón era un pueblo que descendía de Lot. Su origen, al igual que los moabitas, contra quienes Amós dirige su próximo oráculo, se encuentra en uno de los acontecimientos narrados en la historia sagrada más viles. ¿Recuerdan ustedes el origen de los amonitas y de los moabitas? Bueno, les recuerdo brevemente. Cuando Lot se separó de Abraham, dice el texto bíblico que fue extendiendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra, sí, hacia las célebres, por su pecado, Sodoma y Gomorra, donde finalmente Lot resultó viviendo con su familia y, por supuesto, asimilando la manera pecaminosa de vivir de esas ciudades. Cuando Dios decide destruir aquellas perversas ciudades, salva a Lot. ¿Pero saben por qué? Porque Abraham intercedió por él. Por amor a Abraham es que Dios salva a Lot, pues Abraham era su tío. Pero en la huida, cuando Dios está destruyendo Sodoma y Gomorra, en la huida, Lot pierde a su mujer. ¿Recuerdan? ¿Por qué pierde a su mujer? Porque ella mira hacia atrás y queda convertida en una estatua de sal. Es decir, la mujer de Lot añoraba Sodoma y Gomorra. Después de eso, Lot se va a vivir a un monte con sus 2 hijas, donde finalmente se evidenció que si bien Lot había salido de Sodoma y Gomorra no había salido del corazón de Lot. Sus hijas, siguiendo seguramente las costumbres perversas de las ciudades de la llanura, deciden emborrachar a su padre para así tener relaciones sexuales con él. Y, según ellas, asegurar una descendencia. ¿Notan la perversidad que hay alrededor de esa historia? Ese, queridos hermanos, es el origen de los amonitas y de los moabitas. Un pueblo desciende de una de las hijas de Lot, la mayor, y el otro desciende de la hija menor de Lot. El nombre Amón, en hebreo, deriva de la expresión Ben-Amí, según Génesis capítulo 19, versículo 38, que significa hijo de mi pueblo. Noten el nombre completo, Ben-Amí, de ahí se saca la palabra hebrea Amón, significa, repito, hijo de mi pueblo, haciendo clara referencia a que ese niño que había tenido esta mujer era hijo de su propio padre, Incesto. Ese es el nombre de este pecado. Y esa es la razón por la cual, a excepción de un solo texto en la Biblia, 1 Samuel 11:11, a los amonitas siempre se les llama hijos de Amón, y no amonitas, hijos de Amón, por el nombre completo que aparece ya en Génesis 19:38. Así que los amonitas eran parientes cercanos de los israelitas. Noten, son descendientes de un sobrino de Abraham. Dios le prohibió a los israelitas ocupar el territorio de Amón. Dios les dio un territorio a ellos y a Israel dijo, no pueden tomar el territorio de los amonitas, es de ellos. Sin embargo, también Dios prohibió
que una amonita entrara en la congregación de Jehová, sino hasta la 10ª generación. Porque los amonitas participaron en la contratación de Balaam cuando los moabitas hicieron pecar a los israelitas fornicando y adorando al abominable ídolo Moloc. Noten entonces toda la historia que hay alrededor de este pueblo. Incluso Primera de Reyes, capítulo 11, cuenta que dentro de las muchas mujeres que tuvo Salomón y que amó, entre comillas, se encontraban también mujeres amonitas. Y que esas mujeres, todas en conjunto, desviaron el corazón de Salomón, inclinándolo a la idolatría. Ese texto, Primera de Reyes 11, dice explícitamente que Salomón adoró el ídolo abominable de los amonitas llamado Milcón, a quien se le ofrecían sacrificios humanos. Y otro dato más, la madre de Roboam, el sucesor de Salomón, era amonita. ¿Notan? El punto, ¿cuál es? Los amonitas estuvieron constantemente interactuando con Israel, pero la mayoría de las veces que son mencionados en el Antiguo Testamento con relación a Israel es porque contaminaban a Israel con su pecado. Era un pueblo entonces desde sus orígenes marcado por el pecado. Es fácil ver entonces que la historia de los amonitas desde sus mismos comienzos es una historia de pecado continuo. Y como les dije anteriormente, contaminando al pueblo de Dios. Sin embargo, la denuncia de Amós tiene que ver con el pecado que colmó la paciencia de Dios. Un pecado sumamente atroz que Amós está a punto de describir en su característica forma concisa. Mírelo usted en el versículo 13, la segunda parte. Así que pasemos a la denuncia del delito. Dice Amós 1:13, la segunda parte, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Notemos la secuencia de delitos denunciados por Amós. Pongamos esto en panorama. ¿Cuáles son los delitos que Amós ha denunciado desde el versículo 3? Se lo resumo. Damasco. El pecado de Damasco. Trillaron a Galaad con trillos de hierro. Segundo, Gaza. Y escuchen esto y vayan viendo la lógica, la secuencia que Amós está armando. Gaza. El pecado de Gaza llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Tercer pecado, Tiro. Entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. El cuarto pecado, el de Edom. Persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Quinto, el pecado Amón. Abrieron a las mujeres de Galaad que estaban en cinta. Repaso. Trillaron a Galaad, o a los habitantes de Galaad los trillaron con trillos. Llevar cautivo a un pueblo, entregar todo un pueblo como esclavo a Edom, perseguir a espada al hermano por causa del enojo y abrir a las mujeres embarazadas. ¿Observan la secuencia lógica que Amós nos está dando en esta sucesión de pecados? Claramente percibimos un incremento en la maldad del delito denunciado. Hay un incremento, hermano. No es lo mismo haber trillado a los hombres con trillos que abrir a las mujeres embarazadas. Y en medio de eso hay otros pecados, ¿no? Amós nos está llevando en una imagen de pecados que podríamos considerar menos graves hacia pecados que podríamos considerar más graves. El epítome de la maldad del ser humano. Es cierto que todos los pecados son iguales delante de Dios. Es cierto. Y que solo basta un pecado para que seamos dignos de castigo. Eso es cierto. Son verdades claramente establecidas en las Escrituras que hemos venido insistiendo. Pero la Biblia también enseña que hay pecados que tienen mayores consecuencias y que contaminan más. Existen pecados que son el tope de la maldad.
y que normalmente señalan el punto de decadencia de una sociedad. Dentro de ese tipo de pecados, que son el tope de la maldad y que señalan el punto de decaimiento de una sociedad, se encuentra el pecado que Amós está denunciando aquí. ¿Cómo sabemos cuando una sociedad ya está empezando a caer en pecado? Cuando hay este tipo de pecado. Siguiendo la anatomía del pecado que Amós nos ofrece, llegamos a un punto donde la deshumanización alcanza sus máximos niveles. El profeta ha ido subiendo la vara en la pecaminosidad de los pecados denunciados, yendo de menor a mayor. Sube la vara, es como si fuera una competencia de cuál es el más pecaminoso. Y leemos algo y decimos, no, ya esto es la tapa. Pero el siguiente va un punto más arriba. Primero, maltratar al prójimo. Damasco maltrató al prójimo, ¿recuerda? Luego, tomar cautivo a un pueblo. Gaza toma cautivo a un pueblo. Enseguida, esclavizar al semejante. Eso es lo que hace precisamente Tiro. A continuación, Edom persigue a su hermano con saña. Y ahora, asesinar al que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Otra vez, hermanos, ¿notan el incremento? ¿Notan el aumento? Maltratar al prójimo, tomar cautivo al otro, esclavizar al semejante, perseguir con enojo al hermano de raza y asesinar a aquel que porta la imagen del Dios que lo creó. La gravedad de este delito denunciado por Amós se ve en dos aspectos. Primero, en el hecho mismo de la violencia ejercida contra las mujeres embarazadas. Pero segundo, en el acto atroz de matar a niños no nacidos. En general, es el asesinato de los más débiles. Lo que nos enseñó la teoría de la evolución. No es eso, simplemente los más aptos son los que deben seguir, dijo Darwin. Y eso es lo que la sociedad ahora piensa y cosecha. Miren la advertencia que hizo Dios en Génesis capítulo 9, versículo 6. Después del diluvio, un nuevo comienzo para la raza. Después de un juicio terrible, Dios dice lo siguiente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Observaron eso? Después de la caída del hombre, después del diluvio, el hombre que está escribiendo Génesis capítulo 9 es el hombre pecador. Y el hombre pecador no perdió la imagen y semejanza de Dios. Sí, esa imagen se trastornó. Santiago dice, no puedes bendecir a Dios y maltratar con tu lengua a tu hermano porque él está hecho a la imagen de Dios. El hombre, aunque caído, es imagen de Dios. Y sobre esa base, entonces Dios está declarando una ley universal acá. No es una ley para una sociedad, es una ley universal. Toda la raza humana que había en ese momento recibió ese mandamiento. Noé y sus hijos. El que mate a un hombre debe morir. Debe morir. Porque está atacando la imagen de Dios en su semejante. En este sentido, el pecado de los hijos de Amón es el más terrible que el ser humano pueda cometer. Es el más terrible, sí. Ya dije, todos los pecados son iguales delante de Dios, pero este es el tipo de pecados que muestra que la maldad llegaba al tope y que una sociedad va hacia abajo. De acuerdo a la ley que acabamos de leer en Génesis, quien comete tal atrocidad es digno de muerte él mismo. Eso es lo que se le llama hoy en día en nuestra sociedad la pena capital. Está instituida por la Biblia. Y no voy a hablar acá de pena capital, pero aquí la Biblia la está instituyendo.
Por lo menos acá aparece instituida para el que es un asesino. Pero aún más, en el caso denunciado por Amós, tanto la forma como el móvil, es decir, el motivo del delito son agravantes. Déjenme explicarlo. Los amonitas matan a los más débiles. ¿A quiénes? Mujeres embarazadas y niños no nacidos. Son los elementos más frágiles de una sociedad. Pero los amonitas lo hacen con crueldad. Abren el vientre de estas mujeres embarazadas. Y además los amonitas con esto esperan ensanchar sus fronteras. ¿Por qué lo hacen? Para ampliar su territorio. Ambición, dinero, poder. El verbo que Amós utiliza para el acto de abrir el vientre literalmente significa partir. Como cuando Dios rompió las fuentes del gran abismo para que el diluvio universal viniera sobre la tierra. Es la misma palabra, Dios partió, abrió las fuentes subterráneas de la tierra. O como cuando Moisés abrió las aguas del Mar Rojo para que Israel pasara en seco. Es la misma palabra. ¿Notan la fuerza esa palabra? Abrir, partir. Es más, para que entendamos mejor la crueldad que Amós está señalando, el hebreo literalmente dice, partieron a las embarazadas de Galaad. Eso es lo que dice literalmente el hebreo. Partieron a las embarazadas de Galaad. Noten cómo algunas traducciones han vertido este pasaje al español. Les leo algunas versiones. Biblia de Jerusalén dice, por haber reventado a las embarazadas de Galaad. ¿Escucharon? Eso es lo que significa la palabra hebrea. Dios habla hoy, dice, abrieron en canal a las mujeres embarazadas de la región de Galaad. Es increíble esa expresión, abrieron en canal. Y es que así se utiliza esa palabra hebrea en algunos pasajes en el Antiguo Testamento. ¿Saben a lo que se refiere la expresión abrir en canal? ¿En qué contexto se utiliza hoy en día? En el sacrificio de animales. Como los cerdos o las reses que las cuelgan y las abren en canal. Las abren, las rajan de arriba abajo. Reina Valera contemporánea, que para haber ensanchado su territorio y abrir en canal a las mujeres de Galaad. Biblia textual, que para ensanchar su territorio rajaron por el medio a las mujeres preñadas de Galaad. De paso, observemos aquí que, de nuevo, la víctima es Israel. Ya expliqué en un sermón anterior que Galaad pertenecía a Israel en la región norte. Entonces, Amón, aquí se está refiriendo a un ataque de Amón hacia los israelitas de Galaad. A través de tal matanza, los amonitas esperaban aumentar sus territorios, como efectivamente sucedió, por ejemplo, en los días de Josafat, según aparece relatado en Segunda de Crónicas 20, versículos 1 al 30. En algún sentido, hermanos, el lenguaje de Amós es irónico. Mírenlo, por favor, Amós 1:13. Con su genio literario, Amós crea una ironía acá. El texto dice esto, Amós 1:13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. ¿Notan la ironía? Para ensanchar su territorio, abrieron a unas mujeres embarazadas. O sea, el propósito de los amonitas era ampliar sus fronteras y para eso debían exterminar a sus enemigos. La forma en que esto se hacía en aquel entonces era a través de la guerra despiadada, que no dejaba ningún varón con vida. Así que finalmente lo que estaban buscando era exterminar una raza. ¿Por qué mataban a las mujeres? ¿Por qué mataban a los niños que aún no habían nacido? Para que esa raza dejara de existir. ¿Ustedes saben que eso tiene un nombre hoy en día? Genocidio. Genocidio. Es el exterminio sistemático
de un pueblo por causa de raza, religión, origen. La ONU así lo describe. Y es considerado, hoy en día, incluso en el insensato hombre del siglo XXI, es considerado como un crimen de lesa humanidad. O sea, un crimen contra la humanidad. Borrar una raza de la tierra. ¿Qué hacían los amonitas para asegurar tan infame propósito? Exterminar esa raza y adueñarse de su territorio. ¿Qué hacían? El texto nos dice, sacaban a los bebés del vientre de sus madres. El lugar más seguro y cálido del universo para un no nacido. Y los estrellaban. Según lo que dice Segunda de Reyes 8:12, los estrellaban contra las peñas. A esos bebés que sacaban. Contra este delito de matar bebés no nacidos, también se pronunció la ley de Dios. Miren su Biblia, Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 23. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. No hay una buena traducción en español de este texto en el hebreo. De hecho, esto es lo mejor que tenemos, lo que acabo de leer en Reina Valera. Pero el término abortar señala algo que no dice el texto, porque cuando usted lee abortar, piensa en un niño que nació muerto. No es lo que dice el hebreo. Una mejor traducción sería la siguiente. Si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada, pero su niño sale sin haber muerte, ¿escuchó? Golpean a la mujer, pero el niño por causa de eso nació, fue parto prematuro, pero no muere, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgarán a los jueces. Daños y perjuicios, diríamos nosotros. Mas si hubiere muerte, bien sea de la mamá o del niño, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Entonces, este texto claramente está estableciendo la pena capital al que mata a un bebé no nacido. La razón, ya la dimos. La razón es que el ser humano es considerado como tal. Como ser humano, desde el momento en que es concebido en el vientre de su mamá. Y por lo tanto, portador de la imagen y semejanza de Dios. Y por eso entonces el asesinato es considerado como uno de los pecados más graves en las Sagradas Escrituras. Leer este primer capítulo de Amós, y ya cerramos el primer capítulo, es como luchar contra el COVID-19. Déjame explicarlo. Cuando sentimos que nos estamos recuperando de la asfixia y tomamos una bocanada de aire, los que han pasado por esto entienden, usted logra tomar una bocanada de aire y cree que ya está asegurado. Entonces viene otro violento ataque y perdemos el aliento. Y se siente más agua y entonces tiene que tomar otro aliento. Pero otra vez la asfixia. ¿Usted no siente eso cuando lee este capítulo de Amós? ¿Cuánta maldad hay en el corazón del ser humano? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta maldad hay en su corazón? ¿Cuánta maldad hay en mi corazón? Porque como dijimos en uno de estos primeros sermones, la descripción no es de estas naciones simplemente, sino que es una descripción de todo ser humano. Esto es una ilustración de lo que es capaz el hombre. Y déjenme demostrarlo brevemente. El hombre moderno, usted y yo, hombres y mujeres del siglo XXI, nos horrorizamos ante los relatos que leemos, ¿cierto? ¿Usted no se siente estremecido frente a esto que lee? El hombre moderno se horroriza ante los métodos de la guerra antigua. ¡Qué barbarie! Esa era gente bruta. Nosotros ahora somos sofisticados, no nos peleamos, hacemos diplomacia.
Sin embargo, ese hombre moderno que se horroriza ante los métodos de la guerra antigua, no se da cuenta que sigue cometiendo los mismos delitos, pero bajo la sombra de la sofisticación. Incluso cambiando el lenguaje para justificar una crueldad aún mayor. Por ejemplo, hoy se evita por todos los medios llamar a un bebé no nacido, bebé, niño, niña. ¿Usted ha visto cómo le llama al médico? Cuando usted, mujer embarazada, va y sí ha notado cómo le llama al médico a su bebé que está en su vientre, le llama feto o embrión, buscando esa manera de eludir toda responsabilidad ética para matar a un ser humano que está en el vientre de la mamá. Ese es el lenguaje de la ciencia moderna, tratando de acallar la conciencia que todavía, si les funciona, les grita: estás asesinando a un ser humano, pero prefieren llamarlo así, feto, no nato. Se inventan un poco de terminología, todo para evitar decir bebé, niño, niña. En nuestros días, la lista de abortos practicados desde su legalización en los países modernos alcanza la terrorífica cifra de 70 millones al año. 70 millones de abortos al año. Multiplique eso por 30 años desde que se legalizó el aborto, y más en otros países en el mundo. ¿Sabe cuánto da eso? En 30, 40 años, ¿sabe cuánto da eso? De 2.000 millones de seres humanos asesinados. Y nos llamamos modernos, nos llamamos hombres de ciencia, y miramos estos textos antiguos y decimos: qué gente tan bárbara, qué gente tan bruta. Esto con creces, esto que está sucediendo en nuestros días, con creces supera la crueldad de los amonitas o de cualquier guerra del pasado. Como dice una canción cristiana, el progreso que tenemos ahora no evita la maldad, la perfecciona. Hoy escuchamos hablar de los derechos de la mujer sobre su cuerpo. Las feministas radicales: es mi cuerpo, yo mando en mi cuerpo, para excusar el asesinato de sus bebés, de los más débiles. Y esto, repito, supera con creces la crueldad de los amonitas. En aquel entonces fueron hombres armados quienes cometieron tan inclemente atrocidad. Hoy en día, ¿sabe quiénes lo hacen? Las mamás, mujeres vestidas con trajes delicados, las mismas madres de aquellos indefensos niños. A tal colmo de maldad hemos llegado. Pero antes de pasar a considerar la declaración de la sentencia, oigamos las penetrantes palabras de nuestro Señor Jesucristo, que hace una aplicación penetrante y asertiva para nosotros del delito que Amós acaba de denunciar. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Y es importante leer este texto para que entendamos que esta denuncia también nos compete. Y si somos culpables, entonces la sentencia también nos corresponde. Dice nuestro Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. ¿Notan qué tan importante es? No matarás está dentro de los 10 mandamientos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. ¿Cuál es la sentencia para el que mata? Debe morir, pena capital. Pero nuestro Señor Jesucristo, que conoce nuestro corazón y sabe cómo nos evadimos y decimos: uy, qué malos amonitas, uy, qué perversas abortistas. Dice Jesús: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Nota la relación del pecado denunciado anteriormente, el de 2? ¿Por qué persiguió a su hermano? Por un enojo guardado, ¿cierto? Y si ese enojo no se trata adecuadamente, ¿sabe qué va a llevar? ¿Sabe qué va a llevar un enojo que no se trata adecuadamente?
al asesinato. Pero el Señor Jesús dice esto: hay gente que no se va a atrever a asesinar porque le tiene miedo a la cárcel, o porque le resta algo todavía de conciencia. Pero Jesús dice, es equivalente, asesinar es equivalente a enojarse contra el hermano. Sigue diciendo Jesús, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Nota? ¿A qué está semejando Jesús esto? Al asesinato. Tal vez usted, repito, usted no sea capaz de tomar un arma para matar a alguien. Pero dígame si usted no se ha enojado contra su hermano o no le ha dicho necio a su hermano. En palabras de Jesús, usted es un asesino en potencia. Sigue diciendo Jesús, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estúpido. ¿Él le ha dicho así a un hermano, a una persona, a un ser humano? Creo que ahí caímos todos, ¿o no? Santiago nos lo advierte, pecamos con la lengua constantemente. La lengua tiene movimiento propio, vida propia. Es más rápida que el pensamiento. Pero la lengua está conectada al corazón. Así que la lengua expresa lo que hay en el corazón. Si usted le ha dicho a alguien estúpido, tonto, ignorante, es culpable de esto. Jesús dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. A la pena capital. O sea, porque la pena capital acá en la tierra simplemente es símbolo de la pena capital eterna. Porque Dios manda que los asesinos mueran también, que sean matados por autoridad civil. Porque haciendo eso estamos mostrando cuál es el juicio final sobre los asesinos. ¿Sabe cuál es el destino de un asesino? El infierno. Pero Jesús dice no solo el asesino, sino el que se enoja con su hermano. Y no solo el que se enoja con su hermano, cualquiera que le diga necio al hermano. Y no solo el que le diga necio al hermano, cualquiera que le diga fatuo, tonto, estúpido al hermano. Continúa diciendo Jesús, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ira, enojo, resentimiento guardado, te acuerdas, voy a poner el altar, voy a poner la ofrenda, mira a ese hermano por allá. Uy, el que me quita la tranquilidad, el que me quita el sueño. Dice Jesús, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Rápido, arréglate con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora sí, consideremos la sentencia. ¿Cuál es la declaración de sentencia? Amós capítulo 1, versículos 14 y 15. Mire la declaración de sentencia. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla. Con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. ¿Sabe cómo se llama Dios en la Biblia? Dios se llama a sí mismo Padre de huérfanos y defensor de la viuda. Salmo 68:5. Dios dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar quieto ante tamaño delito? Por supuesto que no. Tal pecado no puede quedar sin castigo. Y acá el castigo particular para Amón fue la destrucción de sus ciudades, a fuego consumidas, pero también que sus principales, su rey y sus príncipes fueron llevados al cautiverio. Pero noten el agravante, porque de las otras naciones también hemos leído que dice encenderé fuego en sus muros.
Aquí hay un detalle, el versículo 14 dice, consumirá sus palacios con estruendo en el día de batalla, con tempestad en día tempestuoso. Eso no lo encontramos en las otras declaraciones de juicio. Dios le está diciendo a Amón, tu pecado fue grave, tu pecado fue terrible, fue el máximo pecado que puede haber, el asesinato, y el asesinato de los más débiles. Por lo tanto, cuando vengan a destruirte, lo van a hacer con gran estruendo, con gran ruido de batalla. O sea, Dios está diciendo que la guerra contra Amón va a ser una guerra sin precedentes. Pero además, Dios añade otro detalle, con tempestad en día tempestuoso. O sea, en el día de la destrucción de Amón, va a haber ejércitos atacándolos, pero también, digámoslo de esta manera, la naturaleza se va a levantar contra ellos. La tempestad, el trueno, el rayo, que Dios controla. O sea, Dios va a utilizar ejércitos, pero va a utilizar también la naturaleza para castigar a esta nación. Y creo que eso es lo que Dios está haciendo en nuestras generaciones, en nuestros días. Dios está castigando la maldad del ser humano a través de guerras, pero a través de la propia naturaleza, a través de enfermedades, a través de sismos, a través de maremotos. Todo eso está bajo el control de Dios y son juicios que Dios envía a naciones que llegaron al colmo de la maldad. Pero por supuesto, esto es solo una pequeña sombra de lo que es la condenación eterna. Porque, queridos hermanos y amigos, la Biblia claramente dice que los asesinos no heredarán el reino de los cielos. Mi pregunta es esta: ¿hay esperanza para un asesino? Si alguien cometió un asesinato, ¿hay esperanza para esa persona? Bueno, tal vez tú no cometiste un asesinato, pero has tenido una ira que si hubieras tenido en ese momento un arma, matas a alguien. O tal vez en alguna ocasión lanzaste un estúpido a otra persona y lo mataste. ¿Hay esperanza para un asesino? La respuesta bíblica es sí. Y tenemos un ejemplo maravilloso, precioso en las Sagradas Escrituras. Obsérvenlo en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. El caso de un adúltero, mentiroso, embaucador y asesino. Que cuando es reprendido por el profeta y cae en cuenta de su pecado, el pecado que cometió tan terrible, mira lo que sucede. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. O sea, sí, reconozco que maté a Urías, reconozco que adulteré con Betsabé, reconozco que embriagué a Urías para esconder mi pecado. Reconoce su pecado, David. Y dice el texto, Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Hay esperanza para un asesino? Sí. ¿Sabe cuál es la esperanza de un asesino? Perdón de los pecados, si se arrepiente de su pecado, como lo hizo David. Porque no hay pecado, por grave que sea, que esté más allá del alcance del perdón de Dios y que no pueda ser perdonado por la sangre del Cordero que murió en la cruz. Así que la invitación es simple y sencilla. Pidamos perdón por nuestros pecados y cobijémonos bajo la misericordia de Dios.